Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes por medio de este medio y poder dirigirme, saludarlos. Me da gusto que estén reunidos. Algunos estarán en sus casas, otros en algún salón y otros en alguna parte, no lo sé. Pero es el momento de escuchar la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes este mensaje. Hemos estado leyendo y estudiando las dos prédicas pasadas, las advertencias de Cristo, la situación de las iglesias, en la que el Señor Jesucristo, a través de estas cartas, está haciendo una queja, está haciendo recomendaciones y advertencias y además está dando promesas para la iglesia. Sí, esta tarde vamos a leer y vamos a estudiar Apocalipsis 3 del 1 al 6 y es el mensaje de la iglesia a Sardis. Vamos a orar. Señor, te agradezco este tiempo que nos das para estar en comunión contigo, Señor, porque es tu tiempo. Este es el día que tú creaste para que estemos en comunión contigo, te adoremos, exaltemos tu nombre, engrandezcamos tu nombre, adoremos tu persona. Gracias por permitirnos estar aún separados, pero unidos en el Espíritu, en la unidad del Espíritu, como dice tu palabra. Y queremos escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, y ayúdanos a vivir unas vidas agradables delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje de este día se llama Despierta, Iglesia. ¿Sí? Como cuando tú estás dormidito y te levantas, despiertas a las 6 de la mañana, tu despertador va a sonar a las 7 y tú dices, me puedo dormir un ratito más, y te duermes y el sueño es más pesado y despertarte te cuesta más. ¿Sí? Así a veces las iglesias se han acostumbrado a un sueño y están en el sueño más pesado y les cuesta despertar. De eso vamos a hablar en este día y recordemos, el mensaje se llama Despierta, Iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 3 del 1 al 6. La palabra dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu de Dios nos va a decir hoy. Hermanos, hemos estudiado lo que el Espíritu Santo tiene que decir a las iglesias. Estos mensajes de Cristo pertenecen también a nuestro día, como a las iglesias del primer siglo. Las iglesias son personas y la raza humana, como en el primer siglo, no ha cambiado. Así que, al continuar este mensaje, no debemos mirar estas cartas como reliquias antiguas. Por el contrario, son espejos en los cuales debemos vernos a nosotros mismos. No es para ver a los demás, no es para ver a las otras iglesias, no es para ver a los otros miembros, es para vernos a nosotros mismos. Por eso, en el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis dice de esta manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Recuerden, el tiempo que está cerca es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, aunque Apocalipsis fue escrito originalmente a las 7 iglesias locales y reales de Asia Menor, Juan, el apóstol Juan, indica con claridad
que todo creyente puede leer este libro y beneficiarse de él. Es más, Dios prometió una bendición especial para el que lo lea y obedezca su mensaje. El pueblo de Dios estaba atravesando una intensa persecución y necesitaba un estímulo. Y al oír este libro de Apocalipsis, porque la iglesia se leía las cartas públicamente, su mensaje debía traerles fuerza y esperanza. Pero incluso este mensaje les ayudaría a examinar sus propias vidas y la de cada asamblea local, para saber cuáles aspectos necesitaban corregir. Y eso se aplica a nosotros también. Debemos examinar nuestras propias vidas y la palabra nos va a marcar qué necesitamos corregir. Ellos no solo debían oír la palabra, sino también guardarla. Es decir, conservarla como un tesoro y practicar lo que ella les decía. La bendición vendría no solo por oír, sino por obedecer las advertencias del Señor Jesucristo, que Él es el que escribió estas cartas. Y hoy vamos a hablar del pecado de la iglesia de Sardis. Vimos en otras predicaciones 4 pecados que se daban en las iglesias. Vimos primero en Éfeso que habían dejado su primer amor. Vimos en otra iglesia que eran permisivos a ciertos pecados. Y en la otra iglesia hablamos de la infidelidad espiritual hacia el esposo, que es Cristo, el esposo de la iglesia. Hoy vamos a ver que la iglesia de Sardis no tiene unos pecados marcados, tampoco tiene cosas que reconocérsele, pero solo Jesús le dijo una cosa: que era un muerto viviente, que la iglesia era un muerto viviente, que era una iglesia zombie, que era una iglesia que parecía que vivía, que tenía vida, pero que estaba muerta. Mira, la antigua ciudad de Sardis, capital de Lidia, era una ciudad muy importante. Se hallaba aproximadamente a 80 kilómetros de Éfeso. Tenía 5 carreteras principales, así que era un centro de comercio. También era un centro militar porque estaba en una colina casi inaccesible. La ciudad de Sardis estaba como a 500 metros sobre las carreteras principales y eso formaba una fortaleza impenetrable. La principal religión que se practicaba era la adoración a la diosa Artemisa, uno de los cultos a la naturaleza que se desarrollaron sobre la idea de la muerte y un nuevo nacimiento. También la ciudad de Sardis era conocida por su fabricación de vestidos y de telas finas, hecho que tiene que ver con el mensaje de Cristo a la iglesia, que se había vuelto como la ciudad y estaba viviendo solo de muerte. Fíjate que la ciudad de Sardis había tenido una época de gloria, de riqueza, de esplendor y de fama, y tenía un gran nombre. Pero cuando fue escrita esta carta, toda esa fama se había venido abajo, se había opacado. Y la iglesia y la misma ciudad vivían del pasado. Y el mensaje a Sardis es una advertencia para todas las grandes iglesias que viven en la gloria del pasado. Y la iglesia de Sardis era como un muerto viviente. Vivía de su gloria pasada, pero en realidad estaba muerta. Mira, vamos a ver el punto 1. Vamos a ver 3 puntos y ahorita es el punto 1. El reproche de Cristo a la iglesia. Lo vamos a leer aquí en Apocalipsis 3, versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ah, qué fuerte, ¿verdad? Que te digan: parece que eres un muerto. Vives, pero estás muerto. El Señor Jesucristo
es el remitente de esta carta. Ahí en el versículo 9 dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el que posee los 7 espíritus y las 7 estrellas. Hay un solo espíritu, Efesios 4 lo dice, pero el número 7 demuestra perfección, plenitud, carácter de completo. El espíritu da vida a la iglesia y la vida es lo que exactamente es lo que necesitaba la gente de Tarsis. Jesucristo le escribe y le dice, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que haces y cómo lo haces. Aquí se muestra la omnisciencia de Cristo. Ahí en el versículo 1, en la parte B, dice así, que tienes tu nombre y que vives y que estás muerto. En su segunda parte dice, también sé que tienes la fama de que vives, pero yo sé que estás muerta. Aquel que conoce absolutamente todo, tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ha detectado la deplorable condición de la iglesia de Sardis. Su veredicto es contundente. Es esto. Crees que estás viva, pero estás muerta. Para todo propósito práctico, la iglesia de Sardis era nada más que un bien cuidado monumento funerario. Se veía atractivo, bonito, brillante por fuera, pero por dentro estaba repleto de cadáveres. Al hablar de cadáveres me refiero a gente que se había dormido en los laureles de las victorias del pasado. Claro, ellos pensaban que todo estaba muy bien. Tenían un hermoso templo, disfrutaban la comunión, la asistencia era buena, las finanzas estaban en su apogeo, pero la realidad, todo era artificial. Las cosas se hacían por mera costumbre. Todo era simplemente un ejercicio mecánico al cantar, orar, recoger la ofrenda, oír el mensaje y salir a casa. Regresar el próximo domingo para repetir el mismo proceso y así domingo tras domingo. ¿No será que sucede ahora en nuestras iglesias lo mismo? Y más ahora que estamos aislados, que estamos en cuarentena y que no nos podemos reunir. Muchos creyentes han de estar contentos porque no tienen que ir a la iglesia, no tienen que alabar a Dios, no tienen que adorar, no tienen que ofrendar y menos diezmar. Están contentos. Pero fíjate, Jesucristo le dice a la iglesia, tienes nombre que vives y estás muerto. ¿Cuántas iglesias hoy en día se asemejan a la iglesia en Sardis? ¿Verdad que sí? A estas iglesias así, Jesucristo les hace una recomendación. Y aquí entramos al punto 2, la recomendación de Cristo a la iglesia. Voy a leer los versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesucristo le dice a la iglesia y a todas las iglesias y creyentes que están como ella. 1. Sé vigilante, despierta. No sigas más dormida como si estuvieras muerta. Luego, una vez que despiertes, le dice la segunda cosa, afirma las otras cosas. Quizá tenían pocas cosas, que todavía viven, pero que pronto morirían, y morirían también si no hacían algo al respecto. Inmediatamente después de decirles, retén las siguientes cosas, les dice, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Habían recibido y oído el evangelio por medio de la fe. Y la cuarta cosa que le dice, arrepiéntete. Esto significa, vuelve a hacer lo que hacías en el pasado.
para que no vivas solo de las glorias de las victorias pasadas. Es como si le dijera a la iglesia actual, mira, has tenido grandes campañas de evangelismo, se ha convertido mucha gente. Si has tenido grandes proyectos, grandes planes, grandes actividades, y sabes que ha habido buenos resultados, pero ahora ya no predicas el evangelio, ya no hablas de mi nombre. Qué recomendación tan precisa y clara. Hermano, si tú notas que tu iglesia es un buen cuidado mausoleo, es hora de despertar. No sigas actuando como muerto, porque tú tienes nombre de uno que vives. Comienza por cultivar las cosas que todavía no se han extinguido en tu vida espiritual. Quizá la oración. Tal vez todavía está ahí la lectura y un estudio de la palabra de Dios, que lo llevas a cabo de vez en cuando. El servicio cristiano, cualquier cosa que esté todavía encendida, aunque con una llama pequeña que está a punto de apagarse, comienza por algo. Aviva ese fuego y eso te conducirá a reavivar otras cosas que solías hacer antes, pero que inexplicablemente han mermado en tu vida. Tal vez tengas un ministerio, tal vez des una clase, tal vez cantes en la alabanza, tal vez enseñas a las mujeres, tal vez diriges la oración. ¿Y sabes qué? Jesucristo le está diciendo, no he encontrado tus obras perfectas para Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Todo lo que estás haciendo lo haces de mala gana, con una mala actitud. Ya no tienes amor, ya no tienes pasión, lo haces por cumplir. Y le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y aquí vamos a entrar al punto 3, la advertencia de Cristo a la iglesia. Voy a leer la parte 3, la parte B del versículo 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mira, te voy a contar un poco de la iglesia. ¿Dónde estaba ubicada? La iglesia, dijimos, que estaba sobre una colina a una altura de 500 metros de las carreteras principales, ¿sí? Como estaba arriba de la ciudad, estaba un precipicio entre la parte más plana y la altura de la ciudad. Cuando llegaba un enemigo, encontraba una ciudad que no se podía conquistar porque estaba inalcanzable. Y la ciudad, ¿sabes qué hacía? Tenía veladores. Tenía guardias que tenían que velar cada noche y estar vigilantes si se acercaba un enemigo. Pero ¿sabes qué hacían esos veladores? Esos vigilantes, esos guardias, pues se sentían seguros, se sentían cómodos y se acomodaban y se dormían. Dejaban de vigilar, se dormían. Cuenta un historiador que una vez un velador, un vigilante, estaba adormilado en la parte alta de la ciudad y al estar descuidado se le cayó su yelmo y se fue resbalando el yelmo todo el precipicio hasta llegar al fondo. El vigilante se para y se baja por un camino muy frágil, un pasadizo secreto, llega, agarra su yelmo, se sube y regresa a su puesto. Pero ¿sabes qué? El enemigo estaba cuidando la ciudad, estaba vigilando la ciudad y se da cuenta que hay una entrada fácil para conquistarla. Y por el descuido de ese velador, de ese vigilante, el enemigo entró por ese pasadizo, conquistó y destruyó la ciudad. 2 veces esa ciudad fue conquistada y fue destruida porque sus vigilantes se durmieron. ¿Y sabes qué? Así a veces la iglesia está dormida. Y Satanás solo necesita una fisura para entrar a la iglesia y destruirla. Satanás solo necesita una fisura en tu mente, un descuido para entrar y destruir. Si la iglesia en Sardis
no hacía caso a la recomendación de Jesucristo, le esperaba un juicio severo de parte de él. En medio de su sueño, vendrá Jesucristo como un ladrón en la noche, como esos enemigos que conquistaron la ciudad, es decir, en el momento menos esperado, para dar su merecido a esa iglesia que tiene nombre, que vive, pero que en la práctica está muerta, si es que ignora la recomendación de su Señor. En medio de la advertencia, Jesucristo hace referencia a un pequeño grupo de creyentes de la iglesia en Sardis, quienes no se dejaron arrastrar por la corriente de mortandad que impregnaba la iglesia. Mira, lo voy a leer. Pues si no velas, en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tienes unas pocas personas, un pequeño grupo de esa gran iglesia de una cantidad de miembros, unos cuantos se habían mantenido puros, no habían manchado sus vestiduras. Fíjate, qué contraste con otras iglesias que hemos visto. Dice, tienes unos cuantos que están practicando malas doctrinas. Tienes unos cuantos que practican la doctrina de Balaam. Tienes unos cuantos que practican la doctrina de los nicolaitas. Y aquí es al revés. La iglesia estaba contaminada, estaba casi muerta. Pero ahora tenía unos cuantos que eran fieles, que no habían manchado sus vestiduras blancas, porque ellas eran dignas de Cristo. Y gracias a Dios que a lo largo de la existencia de la iglesia siempre ha existido un pequeño remanente, un grupo de personas que se han mantenido fieles a los principios de la palabra de Dios. Esos pocos fieles eran como el suero que mantenía con vida al enfermo que estaba a punto de morir. ¿No pasará así eso en nuestra iglesia? Que somos muchos, pero no todos son fieles. Hay un pequeñito grupo, 2, 3, tal vez 4, que son fieles, que están al pie del cañón, que están vigilantes, que están reteniendo lo que tienen. Y déjame decirte que en la más oscura noche siempre brillarán unas pocas estrellas. Estos son los creyentes que permitieron que sus vestiduras no tomen el penetrante olor a muerte que saturaba a la iglesia de Sardis. Estas personas recibirían un premio. Ahí lo dice. Estas pequeñas personas que no mancharon sus vestiduras, dice aquí, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Caminarán conmigo. Y esto me recuerda a Génesis. Adán y Eva caminaban con Dios en el paraíso. Enoc, dice la Biblia, anduvo camino con Dios. Estas personas no mancharon sus vestiduras. Y el andar con Jesucristo en vestiduras blancas, lo cual denota una comunión íntima con el Señor, en una atmósfera donde el pecado no tiene ninguna participación. Como conclusión, vamos cerrando. Hay una recompensa para estas cuantas personas fieles que no mancharon sus vestiduras, pero también para aquellos que despierten y que velen y que estén al tanto del mensaje que Cristo les está dando. Voy a leer el versículo 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, los vencedores serán los verdaderos creyentes, aquellos que son fieles, aquellos que son vigilantes,
que no se contaminan, que sus obras son el resultado de su fe genuina. A ellos Jesucristo les promete estas cosas. Fíjate, uno, ser vestido, revestido de vestiduras blancas. Esto denota una vida justa y santa delante de Dios. Dos, les promete que sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Esto denota seguridad de salvación. Nada ni nadie puede hacer que un verdadero creyente pierda su salvación. Y tres, el mismo Señor Jesucristo, Él personalmente les va a presentar a su Padre delante de los ángeles. Esto es una especie de reconocimiento celestial por la fidelidad de los vencedores. Mira, este último punto es así. Imagínate, tú llegas a la presencia de Dios y cuando tú llegues ahí, el Señor Jesucristo te va a recibir personalmente y te va a llevar al trono de su Padre, en donde Él está sentado en el trono y está rodeado de seres angelicales y multitud de millares de ángeles y de ángeles rodeando su trono. Y el Señor Jesús te va a llevar de la mano y te va a decir al Padre: mira, Padre, este es mi testigo fiel. Este hombre es mi hijo. Él me pertenece porque no manchó sus vestiduras. Permaneció vigilante. Fue fiel, no se contaminó y escuchó la palabra, el consejo. ¿Cómo te sentirías que el mismo Señor Jesucristo te presente ante la persona más importante del universo? Y tú que eres tan pequeñito, tengas ese recibimiento en gloria. Déjame decirte que la ciudad de Sardis tenía y llevaba un registro de sus ciudadanos. Cada vez que nacía un ciudadano, iban al libro y apuntaban su nombre. Y era una lista grande de todos los ciudadanos de la ciudad de Sardis. Pero cuando uno de esos ciudadanos moría, borraban su nombre. Borraban su nombre del libro para siempre. ¿Y qué dice Jesús? Si eres fiel, si permaneces en mi camino, si escuchas mis palabras, si oyes, lees y oyes mis palabras, las guardas, las obedeces, yo no te borraré del libro de la vida. Y no está hablando de perder la salvación. Está hablando de que probablemente no eres cristiano. Probablemente no eres salvo. Probablemente no estás escrito en el libro de la vida. Por eso te invito esta mañana que hagas una confesión de fe, que reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador, le recibas en tu corazón, le confieses tus pecados y Él te va a anotar en el libro de la vida, el cual nadie podrá borrarte del libro de la vida. Atiende este mensaje. Hazlo tuyo. Y levántate, despierta. Levántate y despierta. Guarda, retén esas pequeñas cosas. Aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y sabes qué, hermano? Serás acreedor de esas grandes recompensas que Cristo nos pone delante de nosotros. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por este mensaje. Perdónanos porque a veces creemos que estamos vivos, porque hacemos muchas actividades,
porque tenemos muchos programas, porque participamos en muchos ministerios, porque nos movemos alrededor de la iglesia, hacemos buenas obras, pero nuestra actitud puede estar muy lejos de lo que te agrada. Ya no hacemos las cosas con amor. Necesitamos regresar a ti. Necesitamos regresar a las primeras obras. Necesitamos conservar y avivar eso que todavía ahí está pendiendo de un hilo. Porque si dejamos que se apague lo que todavía está en nuestra vida y está por morir, perderemos todas las recompensas. Realmente estaremos muertos espiritualmente para la eternidad. Agradezco este mensaje, Señor. Gracias por hablarnos, confrontarnos con nuestro pecado. Gracias porque necesitamos que el que conoce todo de nosotros nos diga nuestras fallas para poderlas corregir y hacernos acreedores de esas grandes recompensas que tienes preparadas para los vencedores. Alabo, bendigo tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, terminamos el mensaje. Dios ha sido contundente con su palabra. Atiende. Dice, el que lee, el que oye, el que guarda mi palabra, será el vencedor. ¿Te gustaría hacerlo? Ponte en paz con Cristo. Arrepiéntete. Despierta. Muy bien, hermanos, gracias por escucharnos. Gracias por todos los que estén presentes en sus casas. Les extrañamos. Oramos por ustedes y nos vemos en el siguiente culto. Los invito a la reunión de oración miércoles y viernes a las 5 de la tarde y oramos por cada uno de ustedes. Dios les bendiga.